eran pardos como los osos y otros blancos como los corderos. Todos tenían algo en común. Sofía no había visto jamás, por ejemplo, un caballo con 6 u 8 patas, pero no habría querido decir Platón que lo que hace a todos los no habría querido decir Platón que lo que hace a todos los caballos idénticos es que han sido formados con el mismo molde. Luego Platón había hecho una pregunta muy importante y muy difícil. ¿Tiene el ser humano un alma inmortal, Sofía? ¿Tiene el ser humano un alma inmortal, Sofía? No se sienta capacitada para contestar a esa pregunta. Solo sabía que el cuerpo muerto era incinerado o enterrado y que así no podía tener ningún futuro. Si no opinaba que el ser humano tenía un alma inmortal, también tenía que pensar que el ser humano está compuesto por dos partes totalmente distintas. Un cuerpo que al cabo de algunos años se agota y se destruye, y un alma que opera más o menos independientemente del cuerpo. La abuela había dicho una vez que era solo el cuerpo el que envejecía. Interiormente había sido siempre la misma muchacha. Lo de muchacha condujo a Sofía a la última pregunta. ¿Los hombres y las mujeres tienen la misma capacidad de razonar? No estaba ella muy segura. Dependía de lo que Platón quisiera decir con razonar. De pronto se acordó de algo que había dicho el profesor de filosofía sobre Sócrates. Sócrates había señalado que todos los seres humanos pueden llegar a entender las verdades filosóficas si utilizan su razón. Pensaba además que un esclavo tenía la misma capacidad de razonar que un noble para poder solucionar preguntas filosóficas. Sofía estaba convencida de que Sócrates habría dicho que mujeres y hombres tienen la misma capacidad de razonar. Sentada meditando, oyó de repente ruidos en el seto y alguien que respiraba como una máquina de vapor. Al instante apareció en el callejón el perro amarillo. Llevaba un sobre grande en la boca. «Hermes», exclamó Sofía, «muchas gracias». El perro dejó caer el sobre en las rayas de Sofía, que estiró la mano para acariciarlo. «Hermes, qué buen perro», dijo. El perro se tumbó delante de ella y se dejó acariciar, pero al cabo de unos minutos se levantó dispuesto a desaparecer entre el seto por el mismo camino por el que había llegado. Sofía le siguió con el sobre amarillo en la mano. El perro se giró un par de veces, gruñendo, pero Sofía no se dio por vencida. Encontraría al filósofo aunque tuviera que correr hasta Atenas. El perro apresuró el paso y pronto se metió por un estrecho sendero. También Sofía aumentó la velocidad, pero cuando había corrido durante un par de minutos, el perro se paró y se puso a ladrar como un perro guardián. Sofía no se dio por vencida todavía y aprovechó la oportunidad para acercarse aún más. Hermes siguió a toda prisa por el sendero. Sofía tuvo que reconocer finalmente que no era capaz de alcanzarlo. Durante un largo rato se quedó parada, estrechando como se alejaba. Al final, todo se quedó en silencio. Se sentó sobre un tocón delante de un pequeño claro en el bosque. En la mano tenía un sobre grande. Lo abrió, sacó varias hojas escritas a máquina y empezó a leer. La Academia de Platón. Qué bien nos la pasamos juntos, Sofía. En Atenas, quiero decir. De esa forma, al menos, me he presentado. Como también te presenté a Platón. Podemos ir directamente al grano. Platón, 427 a 347 años antes de Cristo, tenía 29 cuando Sócrates le obligaron a vaciar la copa de veneno. Era discípulo de Sócrates desde hacía mucho tiempo y siguió el proceso contra este muy de cerca. El hecho de que Atenas fuera capaz de condenar a muerte a un ciudadano más noble no solo le causó una hondísima impresión, sino que decidiría la dirección que tomaría toda su actividad filosófica. Para Platón, la muerte de Sócrates se constituía una clara expresión de contraste que puede haber entre la situación fática de la sociedad y lo que el verdadero o el ideal. La primera acción de Platón como filósofo fue publicar el discurso de defensa de Sócrates. En el discurso se refiere a lo que Sócrates dijo al gran jurado. Te acordarás de que el propio Sócrates no escribió nada.
Muchos de los filósofos presocráticos sí habían escrito. El problema es que la mayoría de esos escritos se han perdido. En lo que se refiere a Platón, se cree que se han conservado todas sus obras principales. Aparte del discurso de defensa de Sócrates, Platón escribió una colección entera de cartas y 35 diálogos filosóficos. El hecho de que estos escritos hayan sido conservados se debe en gran parte a que Platón fundó su propia escuela de filosofía fuera de Atenas. La escuela estaba situada en una arboleda que debía su nombre al héroe mitológico griego Academo. Por lo tanto, la escuela de filosofía de Platón adquirió el nombre de academia. Desde entonces se han fundado miles de academias, por todo el mundo. Incluso hoy hablamos de los académicos y de materias académicas. En la Academia de Platón se enseñaba filosofía, matemáticas y gimnasia, aunque enseñar no sea quizás la palabra adecuada, ya que también en la Academia de Platón la conversación viva era lo más importante. Por lo tanto, no es una casualidad que el diálogo llegara a ser la forma escrita de Platón. Lo eternamente verdadero, lo eternamente hermoso y lo eternamente bueno. Al principio de este discurso de filosofía te dije que a menudo resulta muy útil preguntarse a uno mismo cuál es el proyecto de un determinado filósofo. De modo que ahora pregunto, ¿qué era lo que Platón le interesaba averiguar ante todo? Resumiendo mucho, podemos decir que a Platón le interesaba la relación entre lo eterno y lo inalterable por un lado y lo que fluye por el otro. Es decir, exactamente igual que a los presocráticos. Luego dijimos que los sofistas y Sócrates abandonaron las cuestiones de la filosofía de la naturaleza para interesarse más por el ser humano y la sociedad. Sí, eso es verdad, pero también los sofistas y Sócrates se interesaban en cierto modo por la relación entre lo eterno y lo permanente, por un lado, y lo que fluye por el otro. Se interesaron por esta cuestión, en lo que se refiere a la moral de los seres humanos y los ideales o virtudes de la sociedad. Muy resumidamente, se puede decir que los sofistas pensaban que la cuestión de lo que es bueno o es malo es algo que cambia de ciudad en ciudad, de generación en generación, es decir, que la cuestión sobre lo bueno y lo malo es algo que fluye. Sócrates no podía aceptar este punto de vista y opinaba que habían unas reglas totalmente básicas y eternas para lo que es bueno y lo que es malo. Mediante nuestra razón podemos, todos los seres humanos, llegar a conocer esas normas inmutables, pues precisamente la razón de los seres humanos es algo eterno e inmutable. ¿Me sigue, Sofía? Estamos llegando a Platón. A él le interesa lo que es eterno e inmutable en la naturaleza y lo que es eterno e inmutable en cuanto a la moral y a la sociedad. Y, a decir verdad, precisamente para eso tenemos a los filósofos. No están para elegir a la chica más guapa del año ni a los tomates más baratos del jueves, razón por la cual no son siempre tan famosos. Los filósofos suelen fruncir el ceño ante asuntos tan vanos y tan de la actualidad, e intentan señalar lo que es eternamente verdadero, eternamente hermoso y eternamente bueno. Con esto tenemos al menos una vaga idea del proyecto filosófico de Platón. A partir de ahora miraremos las cosas una por una. Intentaremos entender un razonamiento que nos dejó profundas huellas en la filosofía europea posterior. El mundo de las ideas. Tanto Empedocles como Demócrito habían señalado que todos los fenómenos de la naturaleza fluyen, pero que sin embargo tiene que haber algo que cambie las cuatro raíces de todas las cosas o los átomos. Platón opinaba que todo lo que podamos tocar y sentir en la naturaleza fluye. Absolutamente todo lo que pertenece al mundo de los sentidos está formado por una materia que se desgasta en el tiempo, pero a la vez todo está hecho con un eterno e inmutable. ¿Lo entiendes? ¿Ah? No. Porque todos los caballos son iguales, Sofía. A lo mejor piensas que no lo son en absoluto,
Pero hay algo que todos los caballos tienen en común, algo que hace que nunca tengamos problemas para distinguir un caballo de cualquier otro animal. El caballo individual fluye, claro está. Puede ser viejo, cojo y con el tiempo se pondrá enfermo y morirá. Pero el molde de caballo es eterno e inmutable. Eso quiere decir que para Platón lo eterno y lo inmutable no es una materia prima física. Lo que es eterno e inmutable son los modelos espirituales o abstractos, a cuya imagen todo está moldeado. Déjame precisar. Los presocráticos habían dado una explicación más o menos razonable de los cambios en la naturaleza, sin tener que presumir que algo cambia de verdad. En medio del ciclo de la naturaleza hay algunas partes mínimas que son eternas e inmutables y que no se disuelven, pensaban ellos. Muy bien, Sofía. Digo muy bien, pero no podían explicar cómo estas partes mínimas que alguna vez habían sido las piezas para construir un caballo de pronto pueden juntarse para formar un caballo completamente nuevo unos 300 o 400 años más tarde, o formar un elefante, por usar otro ejemplo, o un cocodrilo. Lo que quiere decir Platón es que los átomos de Demócrito nunca pueden llegar a convertirse en un cocofante o un heledrilo. Precisamente esto fue lo que puso en marcha su reflexión filosófica. Si ya estás entendiendo lo que quiero decir, puedes saltarte este apartado. Para estar seguro voy a precisar. Tienes una serie de piezas del Lego y construyes con ellas un caballo. Luego lo deshaces y vuelves a meter la pieza en una caja. No puedes esperar que surja un caballo completamente nuevo con solo sacudir la caja que contiene las piezas. ¿Cómo iban a poder las piezas arreglárselas por su cuenta para volver a convertirse en un caballo? No eres tú la que tienes que volver a construir el caballo, Sofía, y lo lograrás gracias a una imagen que tienes en tu cabeza del aspecto del caballo. Es decir, el caballo del Lego está moldeado según un modelo que queda inalterado del caballo de caballo. Solucionaste las encuestas pastas idénticas. Supongamos que caes al mundo desde el espacio y que jamás has visto una pastelería. De repente te topas con un aspecto tentador y ves sobre un mostrador 50 pastas idénticas. Supongo